El Banco Central del Paraguay dará a conocer el informe de estabilidad financiera correspondiente al mes de mayo del 2024. La agenda contempla, digamos, una revisión del entorno internacional a cargo de Sebastián Diz, gerente de estudios, el cual incluye tópicos como perspectivas del crecimiento global, la proyección de crecimiento de los socios comerciales del Paraguay, la evolución reciente de principales variables macroeconómicas de Estados Unidos, precios de commodity, tasas referenciales de bancos centrales de la región y un resumen de la coyuntura internacional relevante. Dentro de la coyuntura doméstica, vamos a hacer una revisión de la actividad económica a través de las cuentas nacionales trimestrales e indicadores de alta frecuencia, las últimas publicaciones del Banco Central, el comportamiento del mercado laboral, inflación y expectativas de inflación, la TPM y las tasas de interés de mercado y una evolución reciente del tipo de cambio y el nivel de reservas internacionales del Banco Central. Yendo, digamos, al tópico del sistema financiero local, Eugenio Samuel Cañete, el director de análisis macroeconómico, dará cuenta, digamos, de la evolución reciente del activo y del crédito, las expectativas para la concesión de créditos, la calidad del crédito, el comportamiento reciente de los depósitos, cómo están los indicadores de rentabilidad y de solvencia del sistema financiero y también los resultados de la prueba de tensión recientemente realizada. Y finalmente, también a cargo de Eugenio, estará, digamos, los principales mensajes del informe de estabilidad financiera correspondiente al mes de mayo del 2024. Dicho esto, entonces estaríamos empezando con el entorno internacional a cargo de Sebastián. Adelante, Sebastián. Muchas gracias, Miguel. Ok, como se había mencionado, vamos a iniciar esta presentación haciendo una revisión del entorno internacional. Ok, empezando con las expectativas de crecimiento, podemos ver que las perspectivas para la economía global han mejorado con respecto al informe de estabilidad financiera del mes de noviembre del año pasado, pasando este crecimiento previsto de 2,6% a 2,8% para 2024. Esta revisión se dio principalmente a causa de revisiones al alza en las proyecciones de crecimiento para los Estados Unidos y también para China. Sin embargo, esto se vio compensado por un ligero ajuste a la baja para la economía de la zona euro. En cuanto a Estados Unidos, la proyección de crecimiento se ajustó fuertemente al alza, pasando de 1% a 2,2%. Esta revisión se puede explicar principalmente por una buena dinámica tanto del consumo privado como de la inversión, en los cuales se ven sustentados por un mercado laboral que se ha mostrado o que se sigue mostrando muy resiliente. De esta manera, la tasa de desempleo en Estados Unidos, si bien registra una pequeña reducción en el margen, se mantiene en torno a niveles mínimos históricos. En cuanto a la economía china, podemos ver que, o sea, estamos notando últimamente que esta continúa enfrentando debilidades, tanto respecto a la demanda interna como en cuanto a su mercado inmobiliario. Sin embargo, gracias a las medidas de estímulo que están siendo implementadas por su gobierno, tenemos una revisión al alza en su crecimiento esperado para este año, el cual pasa de 4,5% a 4,6%. Ok, en cuanto a socios comerciales y del Mercosur, podemos ver que estos registran una ligera baja en sus perspectivas. Esto se explica principalmente por una corrección a la baja para Argentina. En cuanto a Argentina, debido a los programas económicos, los programas de ajuste que se han implementado, que han sido implementados por el gobierno, tenemos que las proyecciones de crecimiento se revisaron a la baja, pasando de 1% negativo en el informe previo de estabilidad financiera a una tasa de crecimiento negativa de 2,3%.
Hay que destacar, sin embargo, que debido a estas mismas medidas que se han implementado, la inflación mensual se ha desacelerado en los últimos meses, y así también la brecha cambiaria se ha reducido y las reservas internacionales del Banco Central muestran cierta recuperación. En cuanto a Brasil, tenemos un ligero incremento en sus perspectivas de crecimiento, las cuales pasan de 1,6% a 1,7%. Si podemos pasar a la siguiente slide. Okay. En cuanto a la evolución de los precios, la inflación en Estados Unidos ha venido mostrando cierta persistencia desde el mes de octubre de 2023. Esto a pesar de que se sigue dando una reducción sostenida en la inflación, en la medida de inflación núcleo. Este comportamiento de la inflación va en concordancia con el buen desempeño de la actividad que ha sido mejor al previsto a inicios de este año. Y es en este escenario de una inflación más persistente a lo que se preveía que el rango objetivo de tasas de interés de la Reserva Federal se mantiene en el rango de 2,25 y 2,5%. Sin embargo, tenemos señales de que la tasa estaría registrando sus primeras reducciones en el segundo semestre de este año. En cuanto a las condiciones financieras, podemos ver que el rendimiento de los bonos de los Estados Unidos, tanto a 10,30 años, presentan rendimientos similares a los observados en el mes de octubre de 2023, que fue la fecha de nuestro último informe de estabilidad. Esto se da luego de revertirse en 2024 la tendencia bajista que observábamos en los últimos meses de 2023. Este comportamiento alcista en 2024 tiene lugar en un escenario de sucesivas postergaciones en la fecha esperada para el inicio de recortes de tasas de la FED. Ahora, si bien se ha registrado un comportamiento al alza en los primeros meses de 2024, hay que destacar que si nos enfocamos más en el margen, estamos observando una moderación en estas condiciones financieras. Con respecto a la cotización del dólar, el índice DXY, que mide el valor del dólar estadounidense con respecto a una canasta de monedas, también podemos observar que este se ubica actualmente en un nivel, similar con respecto a octubre de 2023. Este índice había registrado un comportamiento alcista durante los primeros meses de 2024, sin embargo, en el margen también se ha moderado. Finalmente, en cuanto al mercado de valores, este viene mostrando un comportamiento al alza tanto en Europa como en los Estados Unidos, lo que puede observarse si miramos a los índices S&P 500 y Euro Stocks. Estos buenos desempeños han sido impulsados por los buenos resultados corporativos que fueron obtenidos en periodos anteriores. Ahora, desde nuestro último informe de estabilidad financiera en octubre al mes de abril, tenemos que los precios internacionales de commodities agrícolas que son relevantes para nuestro país han mostrado una tendencia a la baja. Lo que fue impulsado principalmente por las reducciones en los precios de la soja, que de octubre a abril registra una caída del 11%, y también del maíz, que en ese mismo periodo registra una caída de 6,5%. Estas caídas se explican por el aumento de la oferta y también por unas buenas perspectivas de cosecha para el 2025. En cuanto al trigo, este también mostró una reducción en su cotización, si bien más ligera, correspondiente a 1,1% en el periodo octubre-abril, comportamiento que también está explicado por un importante nivel de producción. Ahora, sin embargo, a pesar de todo esto, hay que resaltar que en contraposición a este comportamiento bajista que estábamos observando, en el periodo más reciente se observa un aumento en la cotización de estos tres commodities, lo cual estuvo relacionado con preocupaciones relacionadas al clima en los principales países productores. Finalmente, en cuanto a los precios del petróleo, podemos ver que los mismos se encuentran en niveles similares a los registrados en octubre del año pasado. En meses anteriores, las preocupaciones por tensiones geopolíticas fueron un factor que había presionado al alza sobre el precio del petróleo. Si bien esto en el margen se ha moderado.
En otros factores relevantes para la evolución reciente en el precio del crudo fueron los recortes de producción, esto por el lado de la oferta, y por el lado de la demanda, y poniendo presiones a la baja sobre el precio del petróleo, podemos destacar a la moderación del crecimiento a nivel global y las dudas en torno al dinamismo de China. En cuanto a las tasas referenciales de política monetaria de los países de la región, podemos observar que estas han seguido con su tendencia a la baja, la cual fue iniciada durante el segundo semestre del año 2023. Sin embargo, estos recortes de tasas se han dado más recientemente a un menor ritmo. Esto debido a diferentes presiones, tanto internas como externas. Entonces, haciendo un resumen del entorno internacional, pudimos ver que en este periodo reciente se ha dado una mejora en las perspectivas económicas globales para el 2024, lo que se encuentra explicado principalmente por una importante revisión para el crecimiento de los Estados Unidos. Por otro lado, vimos que la inflación global, o sea, tanto en economías avanzadas como en la región, ha seguido moderándose, si bien esto se ha dado a un menor ritmo registrado en el 2023. En línea con esta inflación que se ha mostrado más persistente de lo previsto inicialmente, Estados Unidos ha venido postergando el inicio en el recorte de sus tasas, y ahora se prevé que la Fed estaría ajustando sus tasas recién a partir del segundo semestre de 2024. Es en este escenario que las condiciones financieras se habían vuelto más restrictivas en los primeros meses de 2024, si bien esto se ha revertido en el margen. Y finalmente, pudimos observar en las últimas semanas que se ha dado una reducción en los precios del petróleo, mientras que los precios de los alimentos han aumentado, revirtiéndose una tendencia que habían registrado estos commodities en meses previos. Ok, eso es todo en cuanto al entorno internacional. Ahora le cedo la palabra al economista jefe para pasar a la coyuntura doméstica. Estás muteado, señor Miguel. Ahí. Ahora sí. Ahora sí, sí. Ok, perdón. Comienzo, como había mencionado, al cuarto trimestre del 2023, la economía ha seguido mostrando una buena dinámica. En términos interanuales, el PIB del cuarto trimestre registró un incremento de 4,9% y, como habíamos mencionado en informes anteriores, acumuló un crecimiento del 4,7% en el 2023. Con respecto al PIB sin agricultura ni binacionales, este indicador mostró un crecimiento interanual del 5,8% y acumuló un crecimiento en el año 2023 del 2,8%. En el cuarto trimestre del 2023, el PIB total sin estacionalidad registró un incremento del 0,8% con relación al trimestre anterior, mientras que el PIB, que excluye la agricultura y binacionales, también mostró un incremento intertrimestral del 1,1%. El crecimiento interanual del PIB total en el cuarto trimestre estuvo explicado por la mejora observada en los servicios, la manufactura, la ganadería y la generación de energía eléctrica. No obstante, la construcción y la agricultura verificaron un menor nivel en el cuarto trimestre respecto al tercer trimestre. Por el lado del gasto, el consumo privado ha seguido expandiéndose, mientras que el consumo gobierno y la formación bruta de capital fijo mostraron retracciones interanuales. Se observó también un importante aumento de las exportaciones de bienes y servicios respecto al trimestre anterior, acompañado de una disminución de las importaciones de bienes y servicios. Por el lado de la oferta, se registraron tasas positivas para la mayoría de los sectores económicos. Se destacan los desempeños positivos registrados en los servicios, las manufacturas, la ganadería y la generación de energía eléctrica. Sin embargo, el resultado negativo de la construcción y la agricultura atenuaron el desempeño favorable de la actividad económica. En este sentido, podemos mencionar que el sector servicios registró un aumento interanual del 5,2%, continuando con su buen dinamismo y explicado por desempeños positivos de la mayoría de las ramas que componen, digamos, esta actividad.
La manufactura registró un repunte interanual de 9,6% en el cuarto trimestre del 2023. Las actividades que incidieron en forma positiva fueron la producción de aceite, carnes, bolinerías y panaderías, lácteos, bebidas y tabaco, textiles y prendas de vestir, entre otros. En el sector de la ganadería, verificó un incremento interanual del 13,8% debido al mayor nivel de faenamiento de ganado bovino, cerdos, aves, como una mayor producción de subproductos, ¿verdad? Como la leche cruda y huevos. La generación de energía eléctrica de las binacionales mostró un incremento interanual del 8,3% en línea con la mejora del caudal hídrico del río Paraná con respecto al mismo periodo, digamos, en el año anterior. Y la distribución de energía eléctrica también reflejó un desenvolvimiento interanual favorable en el cuarto trimestre del 2023. Por otro lado, y como fue mencionado anteriormente, la agricultura presentó una caída interanual del 5,8% en el cuarto trimestre del 2023, y esto estuvo explicado por menores niveles de producción de maíz, trigo, girasol y tabaco. No obstante, en términos acumulados, cerró, digamos, un buen año en el 2023 con un importante crecimiento del 23,3%. En el sector de la construcción, mostró una caída interanual del 8,5%. Y en este punto, ¿verdad? Como hemos resaltado ya también en informes anteriores, mencionar que entre el 2020 e inicio del 2022, las construcciones habían aumentado significativamente por el impulso que se había registrado en las obras tanto públicas como privadas. Sin embargo, a partir del segundo trimestre del 2022, estamos viendo una convergencia de la producción justamente de este sector hacia niveles más compatibles con el comportamiento observado en el periodo previo a la pandemia. Por el lado del gasto, se destacaron las incidencias positivas de las exportaciones netas y del consumo privado. En ese sentido, mencionar que la demanda externa presentó una dinámica muy favorable en el cuarto trimestre del 2023. Es así que las exportaciones de bienes y servicios crecieron un 44,4% en términos interanuales y en términos reales, explicado por los aumentos de las exportaciones de bienes, entre los que se destacan las reexportaciones de máquinas y equipos, soja, aceites, grasas vegetales. En las exportaciones de servicios se destacan justamente los servicios de transporte brindados a nuevos residentes y los servicios de transformación, que básicamente son los servicios relacionados a la maquila. Las importaciones de bienes y servicios presentaron un incremento interanual real del 23,2%. Y esto estuvo explicado principalmente por las importaciones de bienes, aunque la incidencia de los servicios también fue positiva. En las importaciones de bienes podemos citar máquinas y equipos, productos químicos, productos farmacéuticos y de tocador, combustibles y lubricantes, y los servicios importados. Y entre los servicios importados se destacan los servicios de hoteles y restaurantes, principalmente relacionados a la salida de turistas residentes. La demanda externa se puede apreciar también en el gráfico, fue el componente que más relevancia tuvo en el incremento del PIB del cuarto trimestre, incidiendo positivamente en una tasa de 5,2 puntos porcentuales. Como fue mencionado también, consumo privado mostró un incremento interanual del 3,1%, mientras que el consumo gobierno y la formación bruta de capital fijo, principalmente debido al comportamiento de la construcción, mostraron caídas del 2,4 y 0,2% respectivamente. Respecto a los indicadores de corto plazo, anticipan un buen desempeño de la actividad económica en el primer trimestre de 2024. En el primer trimestre mencionamos que el IMAE creció 3,8%, impulsado principalmente por los sectores de servicios, manufactura y ganadería, y en menor medida por la agricultura y electricidad y agua. El IMAE sin agricultura y binacionales registró un crecimiento acumulado de 5,3% en el primer trimestre del 2024. Indicador de las ventas ha exhibido también una muy buena dinámica en el primer trimestre. La variación acumulada del SN fue del 6,7%, explicado por el incremento de ventas de combustible, equipamiento para el hogar, vehículos, prendas de vestir, productos químicos, farmacéuticos, entre otros rubros. El mercado laboral también observó un aumento de empleo en el primer trimestre del año, coherente con los resultados de la actividad económica.
registradas, digamos, en lo que va del año. El nivel de ocupados asciende a 2.869.867, como podemos apreciar en el gráfico, que representó un incremento de 76.402 empleos con respecto al mismo trimestre en el año anterior. O sea, vale decir, registró un crecimiento interanual de un 2,7%. Por sector económico, destacó el aumento en el número de ocupados en las manufacturas, 44.239 empleos, así como el sector terciario, 49.244 empleos. Y esto un poco en línea, digamos, con lo que estamos viendo, digamos, en el desempeño en términos de actividad económica de ambos sectores. Pasando a la revisión de la inflación, mencionar que la inflación total y las medidas de tendencia se mantienen en línea con la meta. En el primer cuatrimestre, la variación interanual IPC fue en promedio un 3,5%, que es una tasa similar, digamos, al registrado en el último cuatrimestre del 2023. Para el caso del IPC, que excluye alimentos y energía, que denominamos IPC-SAE, el promedio se ubicó también en 3,5%, pero por debajo de la tasa registrada en el último cuatrimestre del año anterior, que se había ubicado en un 4,3%. Con respecto a los demás indicadores de tendencia en la inflación, también registraron tasas interanuales menores en comparación, digamos, a periodos previos. Justamente se puede ver en el gráfico la trayectoria, digamos, decreciente que aún registran estos indicadores de inflación de tendencia. En el primer, perdón, en el mismo periodo, primer cuatrimestre, el promedio de la inflación núcleo se ubicó en 3,3%, tasa inferior al promedio alcanzado en el cuatrimestre anterior, que fue de un 3,7%. Mencionar también que en los últimos meses la inflación estuvo explicada en mayor medida por los alimentos, en especial por aquellos rubros volátiles, como puede notarse en el gráfico. La incidencia de los alimentos en la inflación fue la más relevante en los últimos meses y esto está representado justamente en el gráfico a la izquierda por las barras verde oscuro y verde claro. El repunte de la inflación en alimentos se explicó principalmente por frutas y verduras y por el aumento de los precios de la carne. En el caso de frutas y verduras, se ha registrado, digamos, un aumento ya desde octubre, digamos, del año anterior. Justamente desde octubre hasta abril de 2024, estos rubros habían incrementado en un 52,4%. Y esto un poco, ¿verdad?, como reflejo de ciertas restricciones, ¿verdad?, principalmente fitosanitarias, digamos, en los últimos meses, pero también agravado, digamos, por factores climáticos que han impactado en los precios de estos rubros, no solamente a nivel local, sino también entendemos que a nivel regional, por lo cual los precios no han podido ajustarse principalmente por el lado, digamos, de mayores importaciones, digamos, de este rubro. Es importante también mencionar que en enero y febrero la inflación mensual IPC de combustible fue negativa. Sin embargo, en marzo se registró un aumento de 5,2%, explicado por el repunte del precio del petróleo en los mercados internacionales en medio de la escalada de las tensiones geopolíticas y los recortes voluntarios por parte de los países productores. En general, vemos que el repunte de la inflación en los meses recientes se deben principalmente a bienes cuyos precios son bastante volátiles y en ese sentido se espera una reversión en los próximos meses, ya sea, digamos, como consecuencia de una mayor producción de estos rubros a nivel local o digamos, mayores importaciones, digamos, en los siguientes meses de estos rubros. Respecto a las expectativas de inflación en los distintos horizontes de tiempo, vemos que permanecieron ancladas a la meta. En este contexto, queremos destacar que las expectativas de inflación de los agentes del sector privado para todos los horizontes consultados, 2024, 2025, próximos 12 meses y para el horizonte de política monetaria, han seguido ancladas, digamos, a la meta del 4%,
durante el primer cuatrimestre del 2024. Esto entendemos refleja en gran medida la credibilidad de los agentes económicos o la credibilidad que tienen los agentes económicos hacia la gestión de la política monetaria y que el mercado entiende que el aumento reciente de la inflación se explica por componentes volátiles de la canasta. También mencionar que el BCP redujo la TPM en 250 puntos bases desde agosto del 2023, ubicándose actualmente en torno al rango neutral, y esto ha llevado a una moderación de las tasas de interés del mercado. Cabe mencionar también que desde la última publicación del IEF, septiembre de 2023, el Banco Central Paraguay ha continuado con el proceso de normalización de la política monetaria. En ese mes la TPM se había ubicado en un 8%. Reduciéndose al 6% en marzo de 2024, mes desde el cual el Comité de Política Monetaria, el CPM, lo ha mantenido en ese mismo nivel. En este contexto y durante el periodo reciente se ha observado una reducción de las tasas de interés en moneda nacional, tanto en la tasa activa como en la tasa pasiva, como se puede apreciar en el gráfico de la derecha. Respecto al tipo de cambio, se ha depreciado levemente en meses recientes, al tiempo que las reservas internacionales permanecen en niveles elevados en lo que va del 2024. Hasta finales del mes de mayo se verifica un comportamiento mixto de las monedas de la región, como se puede apreciar en el gráfico, digamos, de la izquierda. Por un lado, el real brasileño fue la moneda que más se depreció con respecto al cierre del 2023, mostrando una tasa de variación del 6,6% a finales de mayo, seguido por el guaraní, 3,5%, el peso chileno, 2,5%, el sol peruano, 1,1%. Cabe destacar que el peso chileno revirtió esa apreciación observada, digamos, con respecto al dólar desde inicio de año, debido a un reciente incremento en el precio del cobre que ha revertido un poco esta tendencia. Por su parte, el peso colombiano se mantuvo estable, mientras que el peso uruguayo tuvo una leve apreciación entre finales del 2023 y finales del 2024. No obstante, como habíamos mencionado, las reservas internacionales netas se mantienen en niveles altos, 22% del PIB y un poco más, digamos, 10.000 millones de dólares, lo que constituye, digamos, un colchón importante para principalmente evitar volatilidades, digamos, o movimientos, digamos, en el tipo de cambio que no se correspondan, digamos, con la tendencia del mercado a nivel tanto a nivel nacional como también regional y mundial. Hasta acá sería la presentación, sería, digamos, la palabra Samuel Cañete. Muchas gracias, señor Miguel. A continuación, entonces, en cuanto a los desarrollos últimos del sistema financiero local, lo que podemos destacar es que en línea con ese buen desempeño de la actividad económica y de la demanda en los últimos meses, el activo total del sistema financiero ha evolucionado favorablemente, como se puede ver en el gráfico de la izquierda. El activo total creció 12,5% interanual, por encima de la tasa que habíamos presentado en el IEF anterior de 12,2% y casi el doble de crecimiento en relación a la tasa interanual que teníamos hace un año atrás. Con este resultado, el total de activos a marzo de 2024 del sistema financiero fue de 30.200 millones de dólares, que equivale a aproximadamente a 67% del Producto Interno Bruto. Entre los componentes que explican este crecimiento del 12,5% destaca la barra amarilla, que se refiere a la cartera total de préstamos, que se puede ver en el gráfico de la derecha, que experimentó un crecimiento de 12% en el mes de marzo, por encima del 8,6% que se había presentado en el IEF anterior y también por encima del 7,5% del año anterior. Además del componente de la cartera total de préstamos, lo que se ve también es que los activos en el BCP, que se refieren a la facilidad permanente de depósito y el encaje legal, como también las inversiones en valores del sector público, que incluyen a letras de regulación y bonos del tesoro, también contribuyeron positivamente en el crecimiento de los activos en los últimos meses. Analizando un poco más el crédito del crecimiento, habíamos dicho que el crecimiento del crédito total estuvo en torno al 12% y que esto se explica tanto por el crecimiento en moneda local,
como también el crecimiento de los préstamos en moneda extranjera. Lo que se resalta en ambos gráficos es que el crecimiento de los préstamos estuvo bastante diversificado en los últimos meses, sobre todo en moneda extranjera. Si uno mira el comportamiento de los créditos en moneda local, lo que vemos es vimos un crecimiento de 8,9% en el mes de marzo, explicado principalmente por los sectores de consumo, vivienda, servicios e industria principalmente. Como se puede notar, se ha observado una mejor dinámica en los últimos meses. En el caso de los créditos de moneda extranjera, también vemos un mayor crecimiento. En marzo, la tasa de variación interanual se ubicó en 16% aproximadamente, por encima del 10% que se había reportado en el informe anterior y también por encima del 8,9% de marzo del año anterior. Y este crecimiento, si bien está bastante diversificado, hay algunos componentes que resaltan que se refieren a los créditos destinados a la industria, agricultura, comercio al por mayor y a préstamos para los servicios, principalmente. Ahora, analizando un poco el crédito desde el punto de vista de los usuarios, lo que podemos destacar es que tanto los préstamos destinados a los hogares como a las empresas han mostrado un buen comportamiento en los últimos meses. En cuanto al crédito a los hogares, se explica principalmente esta tasa que estamos viendo del 16,1%, que fue superior a lo reportado también en el IEF anterior. Se explica principalmente por la expansión de los créditos destinados a compra, a consumo en general, y en menor medida se explica por los créditos destinados para la compra de vivienda. El crédito a las empresas también presentó un mayor impulso, como puede notarse, debido al buen desempeño de los créditos destinados a los sectores, a empresas de la industria, comercio al por mayor y los servicios. Algo que quisiera resaltar aquí es que este crecimiento del crédito a los hogares y a las empresas se ha dado en un contexto de mejora de la calidad del crédito, como veremos en las láminas siguientes. Ahora bien, ¿qué esperamos hacia adelante? ¿Cuáles son las expectativas? Y lo que vemos es que siguen siendo positivas conforme a la encuesta de situación general del crédito del primer trimestre del 2024. El 80% de los agentes del sistema financiero que han sido encuestados manifestaron de estar de acuerdo con que la situación es óptima para otorgar créditos. Así también los índices de difusión de las expectativas sectoriales del crédito se han mantenido en zona de optimismo en todos los plazos, ¿verdad? Y para todos los sectores económicos. Y en ese sentido, creemos que en el contexto de la recuperación de la actividad económica, la mejora también en el empleo y las proyecciones positivas que tenemos desde el Banco Central, se prevé una evolución positiva del crédito en los próximos meses. Como había adelantado, el crecimiento de los créditos se ha dado en un contexto en que la calidad del crédito ha estado mejorando, y lo cual es bastante positivo para la solidez del sistema financiero. Si uno mira la tasa de morosidad agregada, lo que se ve es que respecto a septiembre, que fue el último dato reportado en el informe anterior, fue de 3,4%, hoy está en 3,3%, un nivel bastante similar, y se ha estabilizado en esos niveles la tasa de morosidad. Lo que vimos también es que este comportamiento de reducción de la tasa de morosidad se observó tanto para los créditos a los hogares como a las empresas. Por otro lado, si miramos la medida más estresada, la línea roja, vemos también una reducción constante en los últimos meses. Si uno puede ver en el momento más complejo de la pandemia, esta medida más amplia de morosidad se había ubicado en torno a 20%, y esto ha evolucionado positivamente en los últimos meses. Y se destaca que en el último mes que reportamos en este informe está en torno a 8,1%, que está ya muy próximo a los niveles observados previos a la pandemia. Con relación a la cobertura del sistema financiero, las previsiones, como se puede ver, están en torno a 110%, es decir, hay una cobertura total de los préstamos vencidos en el sistema financiero actualmente. Finalmente, destacar en esta lámina que la buena dinámica de la economía y, como había mencionado, también del mercado laboral y las expectativas positivas todavía que se tiene hacia adelante, entendemos que
a la par de que el crédito puede ir mejorando, la calidad del crédito también se puede mantener en estos niveles o incluso ir mejorando paulatinamente. Por el lado de los depósitos, también se destaca una buena dinámica, tanto en moneda local como en moneda extranjera. Se destaca el crecimiento importante de los depósitos en moneda nacional en los últimos meses. En el agregado, los depósitos crecieron 11,2% interanual, impulsados principalmente por los depósitos del sector privado y específicamente de empresas. En moneda local, como había señalado, los depósitos crecieron en torno a 16,5%, explicado por los depósitos a mayor plazo, específicamente los certificados de depósitos de ahorro. En moneda extranjera, los depósitos han seguido expandiéndose, aunque se ve una moderación en los últimos meses en términos interanuales, pero acá hay que recordar de que también la base de comparación ya es bastante elevada a partir de marzo del 2023. Recordemos que la producción de soja de este año ha sido bastante similar a la producción de soja del año anterior, pero con menores precios de ese commodity, y por lo tanto es razonable esperar un menor crecimiento de los depósitos en dólares en este contexto. Por otro lado, en línea ya con la mayor expansión del crédito y la mejora de la calidad del crédito, los indicadores de rentabilidad han seguido mostrando una trayectoria al alza, que es una dinámica que ya se inició desde finales del 2021, luego del impacto importante que tuvo la pandemia en la rentabilidad del sistema bancario y de las empresas financieras. Como se puede ver, el ROA y el ROE se situaron en torno a 2,4 y 19,2% respectivamente, ya a niveles muy similares a los registrados en el periodo previo a la pandemia. Este aumento en la rentabilidad se ha dado como resultado de un mayor margen financiero, que es el principal negocio del sistema bancario, y en menor medida por un menor gasto en previsiones. Por otro lado, si miramos el gráfico de la derecha, los indicadores de solvencia siguen muy por encima de los mínimos requeridos por las normativas locales. El CAR nivel 1, que se ubicó en 13,2%, por encima del 8% que se exige como mínimo en la normativa. Y el otro indicador, que es más amplio, el CAR, que incluye el nivel 1 y el nivel 2, se ubicó en 18%, por encima del 12% que se exige en la normativa local. Finalmente, destacar que estos números de rentabilidad y de solvencia se ubican por encima del promedio de los países de la región, lo cual refleja en gran medida la fortaleza que tiene el sistema financiero local. En esta lámina quisiera destacar que las pruebas de tensión indican que a nivel agregado el sistema financiero se mantendría en una posición de solvencia adecuada ante la ocurrencia de choques extremos, que si bien estos choques tienen una baja probabilidad de ocurrencia, permiten evaluar de alguna medida la resistencia que tendría el sistema financiero en un escenario complejo. En los ejercicios se simulan choques de diferente intensidad, que le llamamos adverso y extremo, a partir de la construcción de escenarios hipotéticos, y a partir de ahí se evalúa el impacto que estos choques pueden tener en la solvencia. En los gráficos que estamos viendo acá se supone un deterioro de la cartera vigente que se convierte a vencida, y por lo tanto estos requieren un mayor previsionamiento, y esto termina impactando en la utilidad y finalmente en la solvencia. Aquí el ejercicio consiste en simular un deterioro en torno al 6 y 9% de la cartera vigente, y los resultados que vemos es que luego de aplicar esos choques, los indicadores de solvencia, tanto para bancos como para financieras, se mantendrían por encima de los mínimos exigidos, o del mínimo exigido, que en este caso es el 12%. Además del escenario de aumento de la cartera vencida, también hay otros ejercicios como para evaluar, por ejemplo, el impacto de una reducción de la tasa de interés, y también el impacto de la depreciación del tipo de cambio, y finalmente se analiza la capacidad del sistema financiero para hacer frente a un retiro masivo de los depósitos. Y en ese sentido quisiera destacar que todos los resultados que se reportan en el informe de estabilidad financiera en general muestran que la solvencia se mantendría por encima del 12% en todos los escenarios simulados. Ahora bien, haciendo un poco un resumen de lo que estamos viendo en el sistema financiero,
Destacar que el activo total del sistema financiero ha continuado con buena dinámica desde el último informe, debido principalmente al impulso de los créditos, y que este mayor crecimiento de los créditos se está dando en un contexto de mejora de la calidad del crédito, la tasa de morosidad y las medidas más amplias que incluyen a la cartera renegociada se redujeron desde el último informe, y las previsiones permiten una cobertura total de la cartera vencida. También los indicadores de desempeño han seguido mejorando en los últimos meses. Tanto la rentabilidad como la solvencia han evolucionado favorablemente en los últimos meses. Las pruebas de tensión indican que el sistema financiero podría hacer frente a los choques extremos. Luego de los distintos escenarios simulados, la solvencia permanecería por encima de la exigencia mínima legal. Finalmente, mencionar que el dinamismo de la actividad económica de los últimos meses y las expectativas favorables que se tienen hacia adelante, la mejora en el empleo, la reducción de la inflación o la estabilización de la inflación en torno al 4%, y las expectativas favorables de los agentes económicos y del sistema financiero podrían seguir contribuyendo al buen desempeño del sistema financiero en los próximos meses.